Rechazo. Es importante poner atención a las características de esta primera herida del alma. La mayoría de las personas las tenemos. No te sientas bicho raro si te identificas con alguna de ellas. A eso hemos venido a encarnar a la tierra, a reconocerlas y a sanarlas. Echémosle un vistazo. Primera herida del alma que impide ser uno mismo, de Lise Bourbeau. Rechazo, retraimiento. Rechazar a alguien es repelerlo, echarlo. La persona que nos rechaza nos dice, no te quiero a mi lado. La persona que nos abandona dice, no puedo tenerte conmigo, y nos deja para ir en busca de algo o de alguien. Hay que tener clara la diferencia entre rechazo y abandono. La herida del rechazo es muy profunda, pues hace sentir a uno que su derecho a existir está siendo rechazado. Un ejemplo claro son los bebés que no son bienvenidos al tenerse por accidente. La herida se activa sobre todo en la relación con el padre del mismo sexo. Es del todo humano, pues, que no aceptes u odies al padre que tiene el mismo sexo que tú. No significa que tu padre te rechazara. Significa que tú interpretaste una o varias experiencias como si fueran un rechazo de tu persona. Otra persona lo podría haber vivido como una humillación. Piensa que cuando un padre no se acepta a sí mismo, se rechaza y tiene un hijo del mismo sexo, es normal y humano que inconscientemente rechace a ese hijo, pues constantemente le recuerda su propio autorrechazo. Si sufres de la herida del rechazo, la no aceptación del padre del mismo sexo explica las dificultades que tienes en aceptarte y amarte a ti mismo. El padre del mismo sexo nos enseña a amar, a dar amor. El padre del sexo contrario nos enseña a ser amados, a recibir amor. La persona con esta herida tiene ganas de desaparecer. No quiere ocupar su espacio en la vida por miedo a ser rechazado. La máscara tras la cual se esconde esta herida se llama retraimiento, retirada o withdrawal en inglés. Sus cuerpos casi no tienen carne en los huesos, indicando que quieren desaparecer. Son personas que se cuestionan su derecho a existir y parece que no están totalmente encarnadas o enraizadas en sus cuerpos. Los niños que construyen la máscara de retirada para no sentir el rechazo son niños que viven en un mundo imaginario. Son niños calmados que no hacen demasiado ruido y pasan desapercibidos. Sus cuerpos parecen frágiles y eso hace que la madre sobreproteja al niño. Los niños sobreprotegidos se sienten sofocados por la madre, se sienten rechazados por no ser aceptados con sus limitaciones tal y como son. La persona que sufre el rechazo vive separada del mundo material, incluso de su instinto sexual. Suele atraer parejas que le rechaza sexualmente o simplemente decide cortar su sexualidad por considerarlo poco espiritual. Los retraídos creen que no tienen ningún valor. Por eso intentarán ser perfectos para merecer ese valor que sienten que les falta. Un hombre que diga, a los ojos de mi padre yo no soy nadie y no hago nada bien, intentará ser perfecto, con todo el sufrimiento que conlleva tal exigencia para ganarse algo de autovaloración. Para ellos, ser juzgados por lo que hacen es igual a ser rechazados. Quieren hacerlo todo tan perfecto que les toma más tiempo de lo normal. Los retraídos no sabrían qué hacer si reciben demasiada atención. Es como si su existencia fuera demasiada para ellos mismos. Por eso prefieren estar solos. Al aislarse, lo que hacen es sentirse más y más marginados o rechazados. Los retraídos se angustian cuando piensan que han podido rechazar algo o a alguien, especialmente del sexo opuesto. Si tienes miedo a rechazar a alguien, probablemente terminarás haciéndolo. Cuanto más miedo tenemos, más probabilidades hay que ese algo se materialice. Los retraídos se comparan con otros y siempre se encuentran con menos valía que los demás. Les cuesta creer que alguien se pueda fijar en ellos e incluso enamorarse de ellos. Normalmente sabotean sus éxitos, pues no se sienten merecedores. Si sienten que acaparan demasiado espacio o atención, se bloquean pensando que están molestando a los demás y temen ser rechazados. La parálisis ocurre sobre todo con gente del mismo sexo.
Si alguien les interrumpe cuando hablan, pensarán que es porque no son suficientemente importantes y dejarán de hablar. Si interrumpes a alguien que no sufre de la herida del rechazo, pensará que lo que dice no es importante, pero él sigue siendo igual de importante que antes. Los retraídos tienen miedo a dar su opinión si no se les pregunta, por miedo a confrontar a los demás y exponerse a un rechazo. Tienen miedo a molestar a los demás. Se ocultan tras la máscara de la vergüenza y les impide mostrarse y ocupar su lugar. Sus ojos esconden miedo. Pueden tener problemas de memoria debido a ese miedo tan profundo. Para retirarse más, acuden a veces a las drogas y al alcohol. No se permiten ser niños, se fuerzan a madurar rápido pensando que así serán menos vulnerables al rechazo. Por eso parte de su cuerpo parece a la de un niño. Como tienen dificultad para reconocerse como alguien, a menudo tratan de llegar a ser como otra persona. Si no se dan permiso para odiar al padre del mismo sexo, su rechazo no aceptado puede conducirles al cáncer, una enfermedad asociada con el resentimiento que se sufre en aislamiento. Si reconoces que sufres de la herida del rechazo, es muy probable que el padre de igual sexo que tú también la sufra, y no solo se haya sentido rechazado por su padre del mismo sexo, sino que se sienta rechazado por ti. Acusamos a otros por todo lo que hacemos nosotros, pero no queremos ver. Por eso atraemos personas que nos muestran qué hacemos a los demás o a nosotros mismos. Una vez la herida está sanada, detrás de esa máscara de retraimiento se encuentran personas con muchos recursos, dotados para lo creativo y la imaginación, capaces de trabajar solos, eficientes y con capacidad para tratar el mínimo detalle, capaces de actuar en casos de emergencia y pueden ser felices solos.